Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio vamos a ver qué tan similar es el español a otros idiomas. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión, como ya les dije, vamos a analizar qué onda con el español con respecto a otros idiomas. Sabemos que existe el mito que si tú hablas un idioma romance como el portugués o el francés, el italiano, entonces en teoría aprender español sería más sencillo. Sin embargo, hay gente que dice que esta es un arma de dos filos, que cuando los idiomas son tan parecidos entre sí mismos o entre ellos, es complicado aprenderlos porque su cerebro confunde más fácilmente los idiomas. Pero bueno, vamos a ver las comparaciones y algunas palabras que son falsos cognados, que son la misma palabra pero con significados distintos. Algo interesante sobre los idiomas, aunque obviamente tenemos palabras en común, algunas cosas de gramática en común, también es cierto que hay cosas muy diferentes, incluidos temas difíciles como el subjuntivo, que se manejan diferente en diferentes idiomas. Entonces, como decía Ana, puede ser un arma de dos filos, que aprendas estos idiomas pensando que va a ser muy fácil o va a ser igual. Y bueno, vámonos ahora sí a hablar un poquito de cada uno de estos idiomas. ¿Cómo se parece, o más bien, una pregunta para ustedes antes de que expongamos, ¿cuál creen que es el idioma más parecido? Piénsenlo, 3 segunditos, 3, 2, 1. Y la respuesta para mí es evidente como hablante nativo, porque a veces decimos la broma que el portugués es un español mal hablado. Y ellos podrían decir que el español es un portugués mal hablado. Exactamente, por eso decimos que es como una broma. Pero sí, el portugués tiene una similitud léxica, es decir, en las palabras, de un 89%. Es increíble. Sí, muy alto. Casi es el mismo idioma. Y otra cosita, David dijo similitud. Cuidado, mucha gente dice similaridad. Eso no existe en español, es la similitud. Termina en D, pero es un sustantivo femenino. Entonces, sí, el portugués y el español son idiomas muy, muy cercanos, porque ambos vienen del latín vulgar, y por lo tanto las palabras son muy similares. Sin embargo, la pronunciación es muy diferente. Algo interesante de lo que acabas de decir, el latín vulgar. Esto es algo muy importante, justo porque estamos hablando de estos idiomas. Suena hoy en día cuando dices vulgar, que es algo grosero, algo de mal gusto tal vez. Y vamos a aclararte, el latín vulgar no necesariamente, aunque seguramente existían palabras malsonantes, no significaba que fuera un idioma o un latín grosero, sino era el latín que se hablaba por el pueblo, ¿no? Por la mayoría de las personas, porque había otro latín más intelectual, ¿no? Que solo se utilizaba en algunas otras cosas, como en el derecho y en estas cosas mucho más serias. Entonces, por eso se les llama vulgar, porque era del pueblo. ¿Y cuál es el siguiente idioma? El italiano. El italiano tiene un 82% de similitud léxica. Y sí, ambos idiomas, tanto el portugués como el italiano, nos ha sucedido que vemos una entrevista o algo. Una película. Y somos capaces de entender, digamos que el concepto general, la idea general, tal vez no los detalles, sin subtítulos. Y eso es bastante sorprendente porque nunca hemos tomado clases de ninguno de estos idiomas y ni siquiera tenemos mucho contacto, no tenemos un acercamiento real con la cultura, ni la gente, ni nada. Y es interesante cómo en Europa se formaron, pues a raíz del latín, diversos idiomas que pues sí tienen mucho en común, pero que a la vez son muy diferentes, ¿no? Como decíamos, para mí hubiera sido más fácil que pues el latín se convirtiera, digamos, en un latín moderno y que todos estos países que surgieron
con sus propios idiomas, hubieran mantenido un gran idioma, ¿no? Eso para mí era más fácil, pero claro, bueno, así sucedió. Y algo chistoso que decíamos sobre el italiano, o que siempre decimos, es que el italiano tiene para nosotros un sentido de que necesita movimiento, a diferencia del español, que pues lo puedes hablar creo que sin tanto movimiento corporal. Cuando nosotros pensamos en italiano, siempre pensamos en moverse. Mover las manos, mover como... sí, es como tal vez una predisposición al idioma, un estereotipo, pero para nosotros creo que el italiano representa un poco más de movimiento, ¿no? Y después sigue el catalán. Vamos a hablar del catalán porque realmente este debería de estar un poco arriba, porque el catalán está muy, muy, muy relacionado con el español. De hecho, se comparte mucho vocabulario y gramática, pero aún así es diferente. Entonces, es un poco difícil cuantificar qué tan similar es, pero se dice que entre un 85 y 90% tiene de similitud. Y bueno, obviamente también porque está muy metido en la zona de, pues, España, ¿no? Yo sé que algunos quieren separarse del país y todo este tema, pero pues tiene sentido que sea tan cercano al español. ¿Qué país sigue? Pues el francés. El francés tiene una similitud léxica de 75%. Sí, un montón también. Y este sí me sorprende porque cuando yo estudié francés, sí me parecían cercanas algunas cosas, pero no tanto como para un 75%. Creo que tiene que ver específicamente con la pronunciación del francés, que tienen reglas específicas para juntar palabras, ¿no? Sí. Y de hecho, lo que vimos en la investigación es que una de las razones es porque si bien es una lengua proveniente del latín, ha tenido mucha influencia de las lenguas germánicas, que son otra familia completamente distinta. Y tiene sentido porque comparten estos sonidos más guturales, como el alemán, por ejemplo, que no existen en otros idiomas latinos, me parece, al menos no en español y francés y portugués, que son los que... escuchamos con más frecuencia. Y me parece muy interesante que lo digas también, porque estudié un semestre solamente en la Universidad de Alemán, y yo recuerdo que después de haber estudiado francés, estudié alemán, y para mí fue como una mezcla de español, francés e inglés junto. Y no sé si era porque era el cuarto idioma que estaba estudiando, pero de verdad que fue para mí muy difícil como separar esas ideas. Okay. Y cuando a veces me preguntaban algo los profesores, acababa contestando en inglés, en francés, en español y jamás en alemán. Entonces lo dejé muy rápido. Ok. Después, ¿cuál sigue? Uno en el que tal vez ni siquiera pensamos. Jamás me lo hubiera imaginado, la verdad. El rumano. Rumano, o sea... Sí. Rumania es un país en el que casi no... Nunca pienso. No tenemos nada de contacto cultural, me parece. Y bueno, el idioma rumano está influenciado por los idiomas eslavos, húngaros y otras zonas vecinas. Obviamente, geográficamente son países más pequeños y por lo tanto hay más influencias de diferentes culturas. Pero también lo interesante es que su base es el latín y es por eso que también forma o tiene una gran similitud con el español. Y de ahí nos vamos con el inglés. Si tú hablas inglés, sabes que tenemos muchas palabras muy similares. Prácticamente las que terminan en ción en español, como confirmación, estación, son muy similares en inglés. Confirmation. Ajá, solamente pones una T en lugar de la C, agregas una E antes de la S y ¡voilá! Y bueno, ¿cuál es el porcentaje de similitud entre el inglés y el español? Entre 40 y 50, es muchísimo, a mí me sorprendió. Y fue una de las conversaciones que tuvimos en este último viaje de inmersión de octubre. Muchas gracias a todos los que vinieron, un gran saludo. Sobre todo en temas médicos, que tuvimos algunos médicos en este viaje, hablábamos de cuán cercano es el inglés al español y más bien les decía porque realmente todos los términos médicos vienen de un origen griego que se tomó en el latín y por lo tanto no solo en inglés sino en muchos otros idiomas, temas relacionados a la ciencia, a la medicina en particular, son muy similares. Entonces, si estás aprendiendo español, puede sonar mucho más
elegante y educado, como si hablaras latín. Ok, después sigue el alemán, pero aquí ya va bajando considerablemente el porcentaje, 20 a 30% de similitud léxica. Y bueno, es porque hay algunos préstamos lingüísticos, como que ellos toman cosas del español y nosotros tomamos cosas del alemán, pero básicamente es nada. Como hamburguesa. Y por último, la similitud del español con el árabe. Y este también es una sorpresa para mí porque es un porcentaje bastante bajo. Yo pensaría que sería más alto. Exactamente, con toda la historia que se tiene de la invasión musulmana o de los moros, como se les llamaba en ese entonces, a España pensaríamos que era más, pero no, 20 a 25%. Y de hecho se cree que se influenció más la parte española por la arquitectura y la ciencia, un poquito más que el tema del lenguaje. Entonces es bastante interesante. Y bueno, ahora pasamos a esta sección en donde queremos hablar de algunos falsos cognados. ¿Qué es un falso cognado? Otra manera de decirle es un falso amigo, que significa que no es lo que parece, no es exactamente el significado que tú crees porque suena similar o a veces se escribe casi igual o algo por el estilo. Entonces, por eso suena interesante que es un falso amigo. Sí, vamos con una, para ponerte el ejemplo, una que casi todo mundo conoce. Y que muchos estudiantes cometen ese error. La palabra actual en español no es igual que actual en inglés, a pesar de que se escribe exactamente igual. En español, actual significa de este momento, en la actualidad actual. Y en inglés significa como verdadero, real, de hecho. Es algo que escuchamos mucho y ten mucho cuidado de usarlo correctamente. Otro ejemplo muy común es asistir. Que en ambos, bueno, suena muy similar en inglés. Obviamente no tienes la terminación ir, pero el verbo es assist, ¿no? Y assist en inglés es ayudar, ¿no? Buscas ayuda para comprar un boleto o lo que sea. Y en español, asistir tiene que ver con estar en un lugar, estar presente, ¿no? Como yo asisto a mi clase de español. Es una forma más sofisticada de decir ir, básicamente. Ir, exactamente. Ir o estar en esa cosa. De hecho, en las escuelas se pasa asistencia. ¿Quién asistió? ¿Quién fue a la clase? Ese es el uso que sí seguimos teniendo mucho, no tanto el verbo, pero la asistencia, el sustantivo, es muy común todavía. Uno muy chistoso es embarazado, bueno, embarazada con embarrassed. Suena... Se escribe diferente, pero por alguna razón cuando lo ves escrito puedes ver la similitud. ¿Te parece en ambos muy idiomas, similar? Sí. Exacto. Y bueno, en español, estar embarazada quiere decir que tienes un bebé en tu pancita. Oh, y qué tierno. La versión en inglés significa que estás avergonzado, que Muy tienes diferente. pena, que te dio vergüenza. Esa es la manera de decirlo en español. Y no estés avergonzada de estar embarazada. Así es. Puede ser un juego de palabras. La que sigue también de inglés, de similitudes con inglés, tiene que ver con algo que usamos, que también es muy común que haya ese error. En inglés, fabric es una tela, es con lo que se hacen las prendas de vestir en una fábrica. Fábrica es la palabra en español en la cual nos referimos a un lugar en donde se hacen cosas de cualquier tipo. Un lugar donde se manufactura productos. Así es. Otra que es un error muy común es pensar que largo significa large y no es así. Largo en español significa que tiene una longitud. Entonces, por ejemplo, puedes tener un cable muy largo. Pero si quieres decir que esta computadora es muy large, tendrías que decir que es muy grande. Entonces, esa es la diferencia. Large significa grande. Largo significa que tiene una longitud extensa. Y creo que este puede ser difícil porque ambos son o están hablando sobre temas de medida, pero en diferentes dimensiones, ¿no? Pero creo que ahí puede estar lo confuso. Y bueno, ahora sí vamos a cambiar de idioma porque no todo es inglés. Y muchos de los que nos ven vienen de otros países también. Exactamente. Y vamos a ir con francés, los falsos amigos que hay entre español y francés.
Y el primero es en español el verbo restar. Aquí ponte a pensar si conoces estos significados. Es un buen examen de vocabulario. Restar. Restar es la operación matemática de disminuir, ¿no? Quitar. 5. Si tú restas 2 de 5, tienes 3. Muy ¡Wow! lista. ¡Qué matemática soy! Y en francés existe la palabra rester, que se escribe como rester, que es muy similar a restar, pero en francés esta palabra significa permanecer, quedarse en un lugar. Entonces es muy diferente. Y la siguiente es en español el verbo atender. Atender para nosotros es prestar atención O cuidar. O cuidar. Por ejemplo, si viene una visita a tu casa, tú vas a atender a la visita, que quiere decir que le vas a ofrecer agua, vas a asegurarte de que está cómoda, de que tiene una cobija, si se va a quedar a dormir en tu casa, algo así. Y un plus para esta palabra que tal vez no sabías. Cuando tenemos una relación de negocios, muchas veces usamos esta relación de negocios en un local. Por ejemplo, dices, ¿quién atiende aquí? Y seguramente puedes escuchar esa palabra y dices, ¿atiende? Es quién da el servicio. Sí. Que viene de eso. ¿Quién presta atención en este lugar y me va a vender un refresco o lo que sea? ¿Quién atiende? Muy bien. Pero ahora sí, vámonos a francés. A francés, ¿viste? Cambié inmediatamente. Y la palabra es... La palabra es attendre. Attendre. ¿Lo hice bien? No, attendre. Attendre. Se escribe como atendre, tiene doble T, atendre, atender. ¿Ves? Es bastante similar. Si no conoces la pronunciación en francés, tú ves y dices es básicamente la misma palabra. Pero en francés, ¿qué significa? Significa esperar. Esto sí es muy, muy diferente. Seguramente, Rubín, te estás riendo de nuestras pronunciaciones en francés. Y la última de francés es sensible, que de hecho se escribe igual en francés, pero creo que se pronuncia como sensible. En francés significa alguien racional, alguien que puede tomar decisiones de forma racional, ordenada, Sensato, es otra palabra en español. Y sensible en español es alguien que tiene muchas emociones, que puede como estar como conectado con lo que siente. Muchas veces alguien sensible es alguien que puede detectar también las emociones de otras personas. Muy bien. Ahora sí, vámonos con otro de nuestros idiomas romances, el italiano. Yo quiero decir una muy chistosa. Esa es buenísima. Quiero decir una. La palabra burro. Burro. No sé cómo se pronuncia en italiano, pero se escribe igual burro. Y en Solo español... tienes que mover la mano. Burro. En español es un animal de carga. El animal que decimos que es muy necio, muy terco, es eso. Con orejitas largas. Orejas largas, casi siempre color gris o café o negro. El amigo de Winnie Pooh. Exacto. Y un burro en italiano es mantequilla. Por eso tienes pasta al burro. Yo decía, ¿por qué al burro? Yo también. Y significa que tiene mantequilla. Algo muy interesante que también es muy similar a cómo funciona en inglés es la palabra molestar en español. En español, molestar significa incomodar o irritar, ¿no? Por ejemplo, puedo molestar a Ana como con juegos, con un pequeño empujón. Eso es todo. Pero en italiano tienen el verbo molestare. No sé si se pronuncia así, pero me gusta decirlo. Y este significa acosar, que es muy similar al molestar o ¿cómo se dice? Molest en inglés. Es muy grave en estos idiomas, pero en español no. Así que no tengas miedo de escuchar en español. No me molestes o me estás molestando. No te están diciendo nada grave. Es simplemente me estás irritando un poco con tu actitud. Y vámonos con otra que es también muy interesante. Es muy chistoso que muchas tienen que ver con comida. Los italianos y en especial creo que los mexicanos compartimos mucho este amor por la comida. Y este es la palabra caldo. No tengo idea en italiano cómo se pronuncia, pero se escribe exactamente igual. Y en italiano significa caliente. Y en español es, bueno, un líquido o algo que se obtiene al calentar alimentos, ¿no? Sí, entonces cuando cocinas el pollo o los vegetales o la carne en agua, el agua resultante, que ya no es solo agua, sino que tiene el sabor de la cosa que cocinaste, eso es un caldo.
Y entonces puedes tener un caldo caldo. Un caldo caliente. Un caldo caliente. Ok, hablemos ahora del portugués. Ujú, Y el portugués tiene, por ejemplo, la palabra oficina. ujú. Y si tú hablas estos idiomas, dinos más y también dinos qué tan específico es esto, si es muy correcto, ¿ok? Oficina en portugués es un taller o un lugar donde se hacen trabajos manuales. Me imagino que puede ser como un taller de carpintería, de alfarería, pero en español una oficina es un lugar donde se trabaja de forma administrativa, entonces en donde la gente tiene computadoras y un cuaderno y ese tipo de trabajo, no un trabajo más de oficio manual, es una oficina en español. Ujú. Y vamos con la siguiente, que es ropa. Para nosotros en español, una palabra muy básica de las primeras que aprendes, y tiene que ver con la vestimenta, con lo que usamos. Y en portugués, ropa, no sé si así se pronuncia, es una cuerda. Ah, se parece más al rope de inglés. Ah, claro, sí, no lo había pensado. Una cuerda o una soga. Ok. Sí, es cierto. Qué Ajá. interesante. Otra interesante es la palabra exquisito. Exquisito en español quiere decir que tiene una calidad increíble o un sabor buenísimo. Ujú. Entonces puedes decir que este arroz está exquisito o que esa obra de arte es exquisita, que Ujú. tiene muy buena calidad, muy buen gusto, etc. Pero en portugués, exquisito significa extraño o raro. Lo opuesto prácticamente. Ajá. Entonces, si tienes un amigo portugués y dice tu arroz está exquisito, no es un halago. Ok, vamos con la última del portugués, que es la palabra bizarro, con Z, bizarro. Un español diría bizarro. Bueno, bizarro se escribe igual en español, pero en español significa alguien valiente. Ujú. O alguien atrevido, mientras que en portugués significa algo extraño. Sin embargo, esta palabra se ha usado mal tantas veces en español que creo que este año o hace poco tiempo relativamente la Real Academia Española, lo hemos dicho muchas veces, esta institución que regula y Ujú. frecuentemente añade palabras nuevas aceptadas en el español, dice que bizarro ya puede significar extraño también en español. Y este es otro problema que tenemos con inglés. Hay una palabra que se escribe prácticamente igual que bizarro y que significa extraño. Ujú. Entonces, si tú cometes este error, ya no es un error, ¿ok? Ya no es error. Bueno, pues esperamos que hayas aprendido, disfrutado, conocido nuevas palabras y recuerda que puedes visitar nuestra membresía en patreon.com /How to Spanish Podcast. Estamos a punto de empezar un nuevo club de lectura y tenemos actividades prácticamente cada día de la semana para que puedas aprender y compartir tu español con otros. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos miembros de Patreon especiales. Francisco, Ryan, Samantha, Agnalka, Sisi. Nos vemos. Adiós. ¿Lo hice bien? No.